tenemos, como estaba previsto, pues la mesa redonda integrada por tres distinguidos colegas, amigos, investigadores. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de Silvia Vega, quien ha hecho contribuciones importantes, como quizá conocen algunos de ustedes, en sociología, en el ámbito de la historia, los estudios de la mujer, de género. Ella es profesora en la Universidad Central, en la Escuela de Sociología. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo Ecuador. También contamos en esta mesa redonda con la presencia de Alejandro Moreano, quien, aunque le conozcan quizá la gran mayoría de los aquí presentes, pues yo me voy a permitir señalar que él ha contribuido en una cantidad de registros como la historia, el análisis político, social, literario, cultural. Es un consumado ensayista, escribió inclusive una novela, además es experto en temas del Medio Oriente, se doctoró en la Universidad Pablo de Olavide y ha sido profesor en una cantidad de universidades, especialmente en la Universidad Central y en esta casa de estudios. Como todos conocen, ha formado a numerosas generaciones de estudiantes en todos estos ámbitos. Y por último, tenemos la destacada presencia de Hernán Ibarra, quien ha hecho importantes aportaciones en los estudios agrarios, campesinos, el movimiento indígena, el movimiento obrero, en la historia social y económica de los siglos XIX y XX, y es un fino estudioso de la cultura popular. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Flaxo, y es candidato también a doctor por el Instituto Ortega y Gasset. Además, es el editor de Ecuador Debate, que como ustedes conocen es al momento una de las revistas más antiguas que continúan publicándose de manera muy regular y contribuyendo de manera sobresaliente a la comprensión de la realidad ecuatoriana. Entonces, los tres distinguidos colegas que he mencionado van a hacer sus intervenciones, tienen alrededor de 20 minutos cada uno, y luego pues procederemos, como es habitual, a abrir una ronda de intervenciones del público. En primer lugar intervendrá Silvia, luego Alejandro y finalmente Hernán. Silvia, tienes la palabra. Yo escribí hace un montón de años una tesis cuando me graduaba de socióloga en la Universidad de Cuenca sobre la revolución del 28 de mayo del 44. Y esta participación de hoy me ha llamado a hacer una revisión de aquella tesis, que por cierto está publicada y ahora incluso reeditada. Aprovecho para agradecer a los compañeros de Ediciones La Tierra que han querido sacar esta segunda edición de mi libro, que está justamente ahora a la disposición de ustedes. Les decía que he vuelto a leer mi libro, a estar en desacuerdo y en acuerdo con lo que escribí hace tantos años, y el ejercicio que intento hacer hoy es justamente volver a pensar la hipótesis que yo sostuve respecto a la insurrección del 28 de mayo a la luz de otras teorías. En ese entonces el enfoque fundamental de mi libro era el marxismo, y ahora sigue siendo, pero complementado con una serie de otras visiones que me parece enriquecen la perspectiva de análisis. Entonces, quiero hacer justamente esta revisita a mi hipótesis, que lo que sostenía era que la insurrección del 28 de mayo del 44 pudo haberse convertido en una revolución democrática nacional que en un proceso ininterrumpido transitara hacia el socialismo. Esa era mi hipótesis, porque habían las condiciones para que eso se diera, tanto en el ámbito de las estructuras, digamos, lo que podríamos decir las condiciones objetivas, como también las condiciones subjetivas, la amplísima movilización de las masas,
la organización, el armamento incluso del pueblo, etcétera. Y que la revolución no se dio porque falló el aspecto subjetivo, entendido como las estrategias políticas con los que los sectores revolucionarios que podían pensar en transformar esa insurrección en una revolución estaban armados en ese entonces. Para hacer esta presentación, entonces voy a revisar otras propuestas teóricas y también referirme, aunque sea de pasada y quizá no con el debido detenimiento que merecerían los estudios posteriores a la edición de mi libro que se hizo en el año 87 sobre la revolución del 28 de mayo. Y tomando el guante del nombre de este simposio, de este coloquio, que habla de la revolución que no fue y que evoca o quizá provoca a pensar en esta otra revolución que tampoco fue la que estamos viviendo en los actuales momentos, cerraré mi intervención con un esfuerzo de comparar lo que fue la coyuntura del 44 con la coyuntura del 2000-2006 para señalar sobre todo las diferencias más que las semejanzas. Yo planteaba en mi libro o tomaba mejor el planteamiento leninista de cuándo existe una situación revolucionaria. Lenin, en algunos textos, La bancarrota, la Segunda Internacional fundamentalmente, planteaba que existe una situación revolucionaria cuando hay una imposibilidad para las clases dominantes de mantener el dominio en forma inmutable, la base no quiere vivir como antes y la cúspide no puede seguir viviendo como antes. Hay un agravamiento superior al habitual de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. Hay una intensificación de la actividad de las masas y hay una aproximación del proletariado a las clases medias. Esas eran las características que Lenin daba para la situación revolucionaria y me parece que esas existían en el 44 y por eso sostuve que habían las condiciones para transformar esa insurrección popular en una revolución. Ahora hago el ejercicio de tomar otros autores, algunos hasta en las antípodas del marxismo y otros no tanto, por ejemplo como Samuel Huntington. Este historiador politólogo americano define la revolución de la siguiente manera, dice: la esencia política de la revolución es la veloz expansión de la conciencia política y la rápida movilización de nuevos grupos para su intervención en política, a una velocidad que imposibilita la existencia de instituciones que los asimilen. Entonces, a la luz de esta definición, creo que efectivamente había esa situación en el 44, inclusive el planteamiento central del sufragio libre daba cuenta de esta necesidad de nuevos sectores de entrar en la política y de la incapacidad del sistema acostumbrado al fraude electoral de posibilitar que estuvieran en la política nuevos grupos en el juego democrático. Sin embargo, Huntington no solo plantea esta característica, sino que habla de otras cuestiones que tienen que estar presentes. Dice, tiene que haber la defección de la clase media y la burguesía, es decir, la clase dominante, como decía Lenin, no quiere seguir viviendo como antes, se separa del bloque de poder. Tiene que haber una alianza o una unidad de esa clase media con campesinos y tiene que haber un elemento catalizador externo que es generalmente un enemigo común, que suele ser el nacionalismo. Estas son las características que señala Huntington. Otros autores, por ejemplo, Theda Skocpol, Ellen Trimberger, Page, etcétera, que han estudiado revoluciones, la francesa, la rusa, la china, la mexicana, etcétera, señalan otras condiciones. El tipo de relación del Estado con las élites. Ellos señalan que
en las coyunturas revolucionarias generalmente el Estado se independiza del control directo de las élites y tiene capacidad de una cierta agencia propia. Algunas autoras, por ejemplo, Trimberger habla justamente de que hay posibilidades de revoluciones desde arriba por esta cierta autonomía del Estado. Habla también de, como condición, el tipo de relación del Estado y de las élites con las Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas dejan de estar bajo el control de las élites y expresan también un comportamiento más autónomo, un comportamiento más propio, digamos. Tienen que haber campesinado movilizados y aquí hay diferencias entre los autores. Para unos lo más importante es el tipo de estructura agraria, en el sentido de que, por ejemplo, dicen los campesinos pequeños propietarios son más revolucionarios que los medianos campesinos, y otros autores, otras autoras, en este caso, por ejemplo, Skopol señala que lo determinante es el tipo de organización del campesino, y ella encuentra en las revoluciones que estudió, la francesa, la rusa, la china, que el campesino que está fuera del control de los terratenientes locales, generalmente organizado en comunidades autónomas locales, es más revolucionario y participa en las revoluciones. Finalmente, estos autores también hablan de la importancia de las coyunturas internacionales para que se produzcan las revoluciones. Entonces, volviendo a pensar mi hipótesis, ¿había o no había las condiciones para que la insurrección se transforme en revolución a la luz de estas nuevas características que no las tomé en cuenta en mi libro? Yo creo que sí existieron esas condiciones. Hemos visto, hemos hablado hoy día en varias de las intervenciones de que el Estado desde la Revolución Juliana efectivamente expresó la autonomización de ese Estado respecto a la oligarquía guayaquileña que antes lo controlaba directamente y la incapacidad de las otras fracciones dominantes de tener un control directo permanente. Hubo en toda esa década de gran inestabilidad política justamente una sucesión de intentos, pero estuvieron estos nuevos actores, los sectores medios, los sectores militares, intentando intervenir en este Estado, en cierto modo autonomizado de las élites. Las Fuerzas Armadas, acabamos de escuchar el planteamiento de Pablo, en el sentido justamente de que se produjo esta ruptura del ejército liberal con su matriz, digamos, anterior, y que en este periodo, hasta el 46, que él sostiene que se reconstituye la hegemonía con un nuevo ejército, el ejército estuvo en esta situación, digamos, de no directo control de las élites. Vamos al tema del campesinado, porque ese es el más complicado, justamente porque todos los que hemos trabajado el tema de la revolución del 28 de mayo, hemos hecho énfasis sobre todo en que fue un movimiento urbano. Una que otra anécdota por allí de las luchas campesinas, de las tomas de tierras, de los intentos organizativos, pero en general la idea que teníamos, que yo misma tenía, era de que el movimiento de mayo no fue un movimiento de movilización campesina. Sin embargo, ahora he leído la disertación de Valeria Coronel del 2011, de su disertación doctoral, donde ella hace una reconstrucción de toda esta etapa, desde la Juliana hasta los años 40, y va demostrando cómo el campesinado autonomizado de un control directo de la hacienda, porque hay que recordar que las haciendas cacaoteras se van transformando en tierras dedicadas al azúcar, en tierras dedicadas al arroz, que liberan, digamos, esa fuerza de trabajo que estaba en las haciendas cacaoteras, y la hacienda serrana también se va sufriendo la presión por tierras de los campesinos y en algún sentido aceptando esta seducción de la modernización agraria también. Tomando un dato que da Carlos de la Torre en su libro
sobre la situación de la Sierra Sur, también allí la producción del sombrero de paja toquilla significó una alternativa a la hacienda, al empleo en la hacienda, y también liberó, digamos, esa fuerza de trabajo. Entonces tenemos estos campesinos del tipo, digamos, del que podría pensar Skopol, más autónomos, organizados o intentando organizarse y presionar a un Estado que está en un proceso zigzagueante de reforma, a veces abriéndose, a veces cerrándose. Entonces, desde el 25, los socialistas empiezan a ocupar los ministerios, especialmente el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, dice Valeria. Y es a partir de un análisis de la documentación de ese ministerio que se ve la cantidad de peticiones y soluciones que el ministerio da a estos litigios de tierras de los campesinos que encuentran en el Estado una cierta apertura. Cuando hay los periodos de cierre, las represiones, entonces salen las luchas, las movilizaciones, los levantamientos, las tomas de hacienda, que son las que los autores que han registrado la historia del movimiento obrero y popular, Patricio Icaza, Hernán Ibarra, Alexei Páez, la propia Valeria en su disertación, toman. Pero hay todo este subterráneo movimiento que no ha sido, me parece que es un aporte importante de la disertación de Valeria, esta visión de cómo hay esta permanente presión de este campesinado en este momento coyuntural que vive el Ecuador. Entonces, diría yo que me falta la coyuntura internacional. Aquí voy a discrepar con Enrique, que en la mañana sostenía que era imposible pensar una revolución socialista con los gringos en Galápagos. Bueno, los gringos estaban también bastante cerca de Cuba y fue posible la revolución. Hay autores de estos mismos, ¿no? Por ejemplo, Walter Goldframm, analizando la revolución mexicana, sostiene que en el caso de la Revolución Mexicana, pero en otros varios casos que él menciona, la coyuntura de la Primera Guerra Mundial fue una coyuntura donde las potencias estaban enfrascadas en su lucha, en su guerra, y por tanto con menos capacidad de preocuparse de lo que pasaba en el resto del mundo, y fue una coyuntura más bien favorable para las revoluciones. Creo que lo mismo pasaba ahora en la Segunda Guerra Mundial, más aún cuando ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, se manifestaba antifascista, hacía movilizaciones antifascistas, y pues los comunistas, con Brauder a la cabeza, abrazaban al gobierno de Estados Unidos. Entonces, diría yo que ahora había más, en ese momento, pues en el 44 habían también el factor de la coyuntura internacional estaba presente favorablemente para que esa insurrección pudiera transformarse en revolución. El Estado había dejado, voy a hacer una síntesis aquí de algo que tengo redactado para redondear bien mi idea. El Estado había dejado de ser expresión de un bloque de poder oligárquico directo, consolidado, y era un Estado en disputa, con nuevos sectores contendientes que pugnaban por separarlo de la influencia directa de las élites económicas y darle connotaciones nacionales, incorporando medidas de reforma social. Este proceso no fue completo, sino dificultoso, con idas y venidas, con avances y retrocesos, pero evidenciaba notorias fisuras en el control directo del Estado por parte de los grupos de poder. Estos no eran capaces de usar las Fuerzas Armadas para sus intereses, pues los militares pretendían jugar un rol autónomo y se movían entre los pactos con el poder y los pactos con los sectores dominados. Había desde inicios de los años 20 militares influenciados por las ideas socialistas. Las grietas entre ellos y los sectores oligárquicos llegaron a un clímax en el contexto de la guerra con el Perú, frente a la cual se sintieron poco menos que abandonados a su suerte. Ello explica entonces que fueran los militares la punta de lanza del movimiento insurreccional de mayo del 44. La estructura agraria tampoco evidenciaba la solidez hacendaria de décadas pasadas. Las haciendas cacaoteras entraron en un proceso de venta y reconversión para el cultivo de otros productos como el arroz y el banano.
los campesinos se transformaron en aparceros del arroz y proletarios del azúcar. En la Sierra Norcentral, la hacienda tradicional precapitalista se vio sometida a la presión de los indígenas y a la seducción de la modernización, y a juzgar por los datos de la Sierra Sur, aportados por Brouwrijk en el libro de la Torre, la producción de paja toquilla también posibilitó autonomizar a los campesinos. Entonces, ¿por qué? Si habían todas estas condiciones, podríamos llamarlas objetivas, que teóricamente de un lado y de otro, de marxistas y no marxistas, han sido planteadas como causas de las revoluciones, que se han visto confirmadas como causas en grandes revoluciones de la historia reciente de la humanidad, ¿por qué, habiendo esas causas, no se produjo la revolución a partir de la insurrección del 28 de mayo? Entonces, me remito al factor subjetivo. Ahora, el factor subjetivo son los seres humanos. Entonces, esto puede ser analizado desde distintos ángulos. El factor subjetivo es el liderazgo de los procesos. Son los actores que intervienen en el proceso. Son las ideas, las estrategias de los revolucionarios. Estos temas, en estas teorías que he mencionado aquí, es un tema descuidado. O sea, justamente no se analiza estos temas y entonces, por eso creo yo que fracasan en, al menos para el caso ecuatoriano, mostrar la posibilidad de una revolución victoriosa. Me refiero entonces aquí brevemente a cómo han enfocado algunos autores ecuatorianos estos temas del factor subjetivo. Carlos de la Torre ha realizado su acercamiento al 28 de mayo desde el enfoque del liderazgo de Velasco, intentando comprender las características de los movimientos políticos personalistas, lo que significa y lo que le convierte a Velasco en un líder carismático. Creo que esta posición, este enfoque es muy válida, necesitamos esa comprensión, lo que no nos exime, sin embargo, de analizar los demás factores, incluidos estos factores subjetivos. En mi caso, pues, que he planteado básicamente la importancia de las estrategias políticas, porque siempre habrá Velascos. Entonces, no podemos decir que no hubo revolución porque hubo Velasco, porque entonces nunca habrá revoluciones porque siempre habrá Velascos. Y entonces siempre estaremos resignándonos a estas apariciones de los líderes carismáticos si pensamos que es un factor tan determinante que impide que los actores colectivos puedan revertir la existencia de estos personajes. Patricio Moncayo, en su libro sobre el 28 de mayo, analiza el rol de los actores y al posicionarse teóricamente en este enfoque, plantea una conclusión que me parece muy importante y que yo la rescato plenamente, que es de que los procesos históricos, al posicionarse desde los actores, siempre están abiertos para distintos desenlaces. Entonces no podemos decir lo que ocurrió es lo que ocurrió, porque así tenía que ser. Entonces, ¿cuáles son los posibles desenlaces? Es lo que justamente a mí me interesaba analizar. Leonardo Ogas, que también ha escrito un análisis sobre la revolución del 28 de mayo, se ubica en un punto de vista más o menos afín al mío, de analizar las estrategias de los partidos de izquierda. Para él, la izquierda renunció a la revolución, yo también creo lo mismo, no demostró vocación de poder. Sin embargo, el 28 de mayo fue una insurrección popular, no una simple revuelta, no un simple cuartelazo. La izquierda en esa coyuntura se engañó a sí misma. De mañana preguntaba Carlos cómo entendemos esto del engaño. La izquierda se engañó a sí misma, pero el resultado fue, dice Ogas, una revolución política, para ponerla en diferencia de una revolución social. No cambió las estructuras,
pero sí cambió ciertos aspectos del sistema político. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la Constitución del 45 hasta el retorno a la democracia fue el ícono de la democracia, digamos, de un planteamiento democrático. Y de hecho las dos instituciones claves, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal Electoral, surgieron de la Gloriosa. Y no hubieran surgido, desde mi punto de vista, si no había esa enorme movilización popular que hubo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Quienes me conocen saben que yo tengo una obsesiva vocación por el cine, ¿no? Entonces siempre pienso en películas para intentar organizar mis ideas en torno a una temática determinada. Y esta vez, claro, frente a este tema me surgió las películas de Luchino Visconti. Luchino Visconti, aristócrata, heredero de los príncipes del Renacimiento y comunista a la vez, miembro del Partido Comunista, que hizo películas sobre las revoluciones burguesas europeas. El Ludwig es la revolución alemana, o sea, una aristocracia que representa a la burguesía, que hace lo que la burguesía desea, pero que no tiene poder alguno por sí mismo. Ese es el rey Ludwig. O El gato pardo, una de las obras cumbres de la cinematografía mundial, que es en cambio la revolución italiana, donde la aristocracia se mete junto a la burguesía en el proceso revolucionario. Bueno, a partir de esto yo retomé la categoría marxista y leninista de suelo de las revoluciones democráticas. ¿Qué significa esta categoría? Significa que durante el periodo de transformaciones que ha vivido la humanidad en Europa, después de América Latina, del paso hacia el capitalismo ya propiamente dicho, signado por dos procesos fundamentales, la revolución industrial y el paso a la subordinación real del trabajo al capital, por un lado, y por otro lado las revoluciones liberales. Ese periodo es un periodo histórico amplio que puede seguir su curso por una vía desde arriba como en Alemania, o puede seguir una vía revolucionaria con el alzamiento de las masas. Mientras dure este ámbito histórico, dice Lenin, hay un suelo para las revoluciones democráticas. Si uno toma esa categoría como definición de un ámbito histórico, va a decir, por ejemplo, en Europa, ese suelo de las revoluciones democráticas se inició en 1789 con la primera revolución francesa y se cerró en el 48, cuando la burguesía ya aplastó, reprimió sangrientamente al proletariado, después de haber marchado juntos durante bastante tiempo. Ese es el ámbito, es decir, desde el momento en que surge la posibilidad de la transformación hasta que ésta se cierra, porque se abre una nueva etapa histórica. Y yo he tomado esa categoría para definir en el curso de América Latina que ese ámbito, ese suelo de las revoluciones democráticas, ese ámbito en América Latina se dio en el lapso desde la Revolución Mexicana del 10 hasta la Revolución Cubana del 60. La Revolución Mexicana abre un proceso de transformaciones democráticos revolucionarias que no se dieron siempre, por supuesto, y la Revolución Cubana, al transitar hacia el socialismo, habría cerrado ese ámbito histórico. Son 50 años, si ustedes quieren, en que América Latina vive ese ámbito y lo vivió de una manera extraordinariamente intensa. Si nosotros vemos ese proceso, tenemos la Revolución Mexicana de los 10, después tenemos el movimiento de los nicaragüenses, del pequeño ejército loco, el primer sandinismo, que creó un ejército de campesinos y se enfrentó a los Estados Unidos, ejército al cual Gabriela Mistral le llamó el pequeño ejército loco. Luego, en el área centroamericana hubo el alzamiento de Farabundo Martí, que después será retomado por los revolucionarios salvadoreños. Tenemos la crisis en Cuba, que dio lugar a ciertas posibilidades revolucionarias de los 34, ¿ya? En ese mismo periodo tenemos
proceso de transformaciones que ya no son tan revolucionarias las que se dan en el Cono Sur y que dan lugar al surgimiento del peronismo, de Getulio Vargas y otros procesos similares. Y después de la Segunda Guerra Mundial estalla una nueva época en la que está la Revolución Guatemalteca, revolución que llegó a expropiar las tierras de la United Fruit, imagínense ustedes, ¿no? Realizar una profunda reforma agraria y enfrentarse a los Estados Unidos que empujaron tropas para aplastar esa revolución. Todos conocemos la historia del Che, que estuvo ahí, que dijo, sin armas no hay cómo hacer una revolución. Pero tenemos la revolución boliviana extraordinariamente poderosa, una revolución que expropió las tierras, que nacionalizó la minería de estaño, que estableció un cogobierno obrero campesino, un cogobierno obrero, que incluso liquidó al ejército existente y creó milicias armadas. Y tenemos finalmente la revolución cubana y la revolución venezolana paralela a esta. ¿Ya? En ese ámbito se inscribe la del 44. Pero claro, si uno piensa en esa revolución frente a las otras, pues no es una revolucioncita, es una revolución sucha, ¿no? O sea, en que no hubo los dos contenidos centrales, ni hubo una gran lucha agraria, una gran lucha revolucionaria por tomarse las tierras, ni hubo un movimiento nacionalista antiimperialista profundo. Pensemos en Sandino, pensemos en Farabundo Martí, pensemos en la revolución guatemalteca que nacionaliza la United Fruit, pensemos en la revolución campesina de Bolivia y después de la revolución cubana y toda la expresión poderosa de un movimiento antiimperialista y antifeudal, llamémoslo así, no Esa es una primera ubicación de la revolución del 44. Si es que hasta dónde llegó, qué expresión de qué fue. Pero evidentemente está en ese ámbito histórico, pero no llega hasta el fondo de lo que en ese ámbito histórico se dieron como procesos revolucionarios. Un primer elemento que quería resaltar. Un segundo elemento que quería resaltar ya internamente es qué es lo que pasaba aquí. Es una cosa que ya se habrá dicho, que se discute permanentemente, con la crisis gestada por la debacle del cacao, debacle de la cual solo se sale con el banano, son del 20 al 44, 48, son 2, 3 décadas de crisis permanente, en la cual la hegemonía de la oligarquía agroexportadora se derrumba porque se derrumba el fundamento de su poder, que era la economía cacaotera, y eso va a permitir que los sectores ligados a la iglesia, a los conservadores, a los terratenientes recuperen posiciones y haya un juego que impidió la formación de un régimen estable. Va a haber un movimiento continuo, crisis continuas, caída de gobiernos que son derrocados antes de que se posesionen. O sea, qué singular, hay en el Ecuador unos 2 casos en que el gobierno es derrocado antes de que llegue al poder, de toda esta crisis enorme, ¿no? Bien, en este proceso de crisis muy grande que se dio, nosotros asistimos a 3 procesos sociales desde abajo muy significativos. El primero es el de la formación de la izquierda, llamémosle así, ¿no? Pensemos que el 15 de noviembre se da la gran huelga de los trabajadores que llegó a paralizar a Guayaquil, que incluso determinó que el propio gobernador tenga que moverse con permiso del comité de huelga
¿ya? Tiene fuerza en toda Latinoamérica incluso, y se dice que Saad, yo no sé exactamente, que Saad era un browderista determinado. Y claro, si uno se pone a pensar las críticas que se le han hecho, o sea, ese planteamiento de coger todo el poder a los soviets, que es una de las consignas más gigantescas de la historia de la humanidad, y ponerle todo el poder a Velasco Ibarra, pues, es bastante cómico si se quiere, ¿no? Pero, y trágico, tragicómico, o cómico trágico sería. Entonces, se explicaría por ahí. Ahora, el planteamiento queda en manos de ustedes, es muy complejo, ¿no? Porque podría interpretarse, ¿no? Esa dirección reformista paralizó la movilización revolucionaria. Yo he oído que sí existían condiciones de una movilización agraria, que los campesinos estaban dispuestos a tomarse las tierras, a avanzar sobre Quito y que les paralizaron, ¿ya? O la otra, que es que esa revolución fue lo que los procesos sociales realmente significaron. Yo le oí una vez a Fidel Castro, allá en Nicaragua, no le oí en Cuba, que decía: las revoluciones son como los volcanes, explotan solas. Claro, después añadía la frase agitadora que era: Centroamérica es una religión y los Andes son regiones volcánicas. Y yo digo, los procesos revolucionarios se dan por encima de las direcciones. Eso ha sido clásico, ¿no? Se van por encima de las direcciones. No hay direcciones que frenan procesos revolucionarios. Esa es una de las hipótesis que se podrían manejar. Yo estoy planteando posibles interpretaciones, ¿no? O sea, la revolución cubana se hizo por encima de los comunistas cubanos, ¿no? Se buscó otra expresión, ¿no? Entonces queda planteado: el proceso de mayo del 44 fue una revolución traicionada, como dice Ogaz y muchos otros, o fue lo que fue, un proceso de consolidación del Estado capitalista en nuevas condiciones. Bueno, muchas gracias, ¿no? Les dejo a ustedes la respuesta. Adelante, Hernán, por favor. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacerles notar a ustedes que sobre la Revolución del 44 existió, por lo menos hasta la década del 70, comienzos del 80, una larga tradición de pensar a la Revolución del 44 como una traición de Velasco Ibarra. Y de alguna manera una antología que publicó en Guayaquil Elías Muñoz Vicuña en el año 84, una antología de testimonios. La mayoría de testimonios giran en torno a esa idea de la traición de Velasco Ibarra. Luego vino el trabajo de Silvia Vega en el año 87, luego Carlos de la Torre en el año 93. Esos dos textos me parece a mí que marcaron un viraje y una ruptura en el conocimiento de la Revolución del 44. Silvia Vega estaba en ese momento, me parece, muy imbuida por el paradigma de la revolución bolchevique bajo la noción del doble poder. Y Silvia Vega está empezando a buscar, el trabajo de Silvia Vega es muy documentado y me alegro que haya salido una nueva edición justamente este día. Es un trabajo muy documentado, pero Silvia Vega está obsesionada por encontrar gérmenes de doble poder o de poder dual. Y uno lee el libro y por ningún lado aparecen esos famosos gérmenes, por lo menos desde mi visión. Pero el libro, insisto yo, tiene muchos elementos empíricos, es una muy buena reconstrucción documental, la coyuntura política está muy bien analizada. Carlos de la Torre, en cambio, hizo un análisis del conjunto de procesos sociales y políticos que llevaron a la Revolución del 44 y a la constitución del liderazgo velasquista, dándole mucho énfasis al tema del discurso político velasquista, pero también me parece que Carlos de la Torre incidió en mostrar lo que podría llamarse la complejidad de la construcción de un liderazgo populista. Entonces yo creo que ese tema, tanto el de Carlos de la Torre como el de Silvia Vega, me parece que produjeron ya un viraje en el conocimiento de la Revolución del 44. Pero un viraje que no ha sido todavía asimilado por los historiadores, digo yo. Luego me parece además que el mismo Elías Muñoz Vicuña publicó
algunas fuentes documentales muy importantes en la década del 80. Y más cercanamente tenemos nuevos trabajos como el de Patricio Moncayo sobre la constituyente del 44, 45, que abre una interesante perspectiva para entender la configuración de la institucionalidad en el Estado y también una visión de cómo los actores políticos construían una noción de democracia en ese momento. Y finalmente la biografía de Norris nos plantea nuevos elementos empíricos para entender los intríngulis de la coyuntura del 44. Entonces yo creo que esos elementos, además con las ponencias que se están presentando en estos días, nos están ayudando a repensar toda la revolución del 44. Ahora, yo estoy pensando que es necesario, si se quiere, problematizar ya el tema en una perspectiva más historiográfica. En primer lugar, me doy cuenta que hay una cuestión básica en el léxico político ecuatoriano, que es el término revolución. Entonces, si nos remitimos a la historia ecuatoriana, hablamos de la revolución marxista, no marxista, la revolución marxista de marzo del 45, la revolución de marzo, la revolución liberal en el 95, en el siglo XIX esas dos revoluciones. En el siglo XX, la revolución conservadora del coronel Lazo en el año 24, la revolución juliana en el 25, la revolución del 44, la revolución nacionalista de Rodríguez Lara y ahora la revolución ciudadana. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una revolución en la historiografía ecuatoriana y qué implica un concepto de revolución en el léxico político ecuatoriano? Ya solo esto daría para una buena tesis de maestría o una tesis doctoral incluso. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? ¿A qué se refieren los actores con una revolución? ¿De qué están hablando cuando hablan de revolución? Entonces, yo quiero remitirme a mí, en mi criterio, a algo que ha sido clásico en el análisis de las revoluciones contemporáneas. Estoy pensando básicamente en el enfoque, diría yo, marxista crítico que se desarrolló en los años 20 y 30, donde se hizo básicamente una fuerte distinción entre lo que es una revolución política y una revolución social. Una revolución social es una revolución donde se producen transformaciones de las estructuras económicas, sociales y políticas y una lucha violenta por el poder. Esa es una revolución social. Y una revolución política es un cambio de régimen político en el cual existen condiciones para alterar elementos de funcionamiento de la sociedad, pero básicamente se mantienen los elementos básicos de la estructura social y política. Entonces, y sobre todo en la revolución política hay un cambio de régimen político. Pero lo distintivo, ¿no es cierto?, entre una revolución social y una revolución política es que hay sobre todo una transformación de carácter radical en la revolución social. Entonces, cuando observamos el análisis de lo que significa una revolución social y una revolución política, nos encontramos en la tradición marxista con el análisis de lo que ha planteado Silvia de la situación revolucionaria, en el enfoque sea leninista o sea trotskista. Puede haber también otro enfoque, que es un enfoque que me parece muy interesante, el que han desarrollado autores como Charles Tilly o Tarrow, que han planteado el problema de la estructura de la oportunidad política, que es justamente un elemento muy importante para entender este tipo de coyunturas radicales. Tenemos en la tradición weberiana el tema de los procesos de deslegitimación y de relegitimación, que son también elementos muy importantes para entender estos procesos. En la tradición gramsciana, la crisis de hegemonía. En la tradición tocquevilleana tenemos el problema de la revolución política. Entonces, existen muchos elementos teóricos para repensar este tipo de procesos. Bueno, en el caso ecuatoriano, pienso yo que la revolución del 44 estaba situada en un momento muy específico del proceso político ecuatoriano, de un proceso de institucionalización de la sociedad. Y me parece a mí que esto estaba dado básicamente por la irrupción del Código del Trabajo en el año 38 y también de la Ley de Comunas en el año 38. Me parece que además hubo un momento de una constitución fallida, la constitución del año 38,
que dejó un momento trunco de ampliación de la representación corporativa de la izquierda en el año 38. Entonces, esa coyuntura es muy importante porque inicia un proceso de institucionalización que justamente va a ser continuado en la Revolución del 44. Además, el Partido Socialista, desde fines de los años 30, había entrado en un acentuado proceso de institucionalización. Eso es muy importante. Bueno, cuando miramos lo que estaba ocurriendo ya en la Revolución del 44, en las opiniones de la prensa, cuando uno revisa los primeros meses de la Revolución del 44, por ejemplo, el tema dominante que aparece en julio del 44 es un tema de regeneración moral. Y este tema lo portan casi todos los actores políticos, y específicamente con mayor fuerza Velasco Ibarra. El diario El Comercio, sin embargo, produce un giro en esta idea de la revolución y plantea que una revolución realmente es un proceso de un orden político y de un orden económico racional. Es decir, y eso va a insistir mucho el diario El Comercio a lo largo de su opinión editorial. Y de sus editorialistas, estoy pensando principalmente en un editorialista muy influyente de ese momento que es Fernández, un editorialista del Comercio. Aquí he tomado del periódico El Día, por ejemplo, un comunicado del Comité Central Velasquista de un pueblo de Salcedo, que dice lo siguiente: la revolución social del Ecuador fue hecha con el afán de desterrar de su suelo todos los abusos y todas las traiciones. Salcedo quiere y pide al Supremo Gobierno que los resultados de esta revolución social, no sean estériles solamente para él, conservando al frente de sus destinos a hombres que son rezagos de la incapacidad, de la traición y del despotismo anterior. Entonces, aquí está la idea de traición y sobre todo la idea de que en los pequeños pueblos podían instalarse elementos del antiguo régimen. Entonces, hay que tener vigilancia y control sobre esos elementos. Bueno, el discurso de Velasco Ibarra para convocar a la constituyente del 44, en cambio, sitúa algo que va a ser muy constante en los discursos de Velasco Ibarra en el 44 y el 45, el aparecimiento de una entidad superior que debe regular el funcionamiento de todos los actores políticos. ¿Y cuál es esa entidad superior? Es la patria. La patria abarcaría a todos los actores, al liberalismo, al conservadurismo y a la izquierda. Para Velasco Ibarra es como que el liberalismo queda en suspenso, pero en cambio considera que el conservadurismo expresa la tradición, la experiencia, mientras que el izquierdismo, como dice él, un apasionado impulso hacia el futuro. Entonces, Velasco Ibarra piensa que el Estado es en ese momento la ensambladura entre conservadurismo e izquierdismo, pero considera que el liberalismo es también una entidad que está un poco en suspenso. Entonces piensa que el Estado es una conjunción de conservadurismo y de izquierdismo. Bueno, volviendo a las fuentes de la época, en las primeras semanas posteriores al 28 de mayo se produjeron muchas movilizaciones de apoyo a Velasco Ibarra a lo largo y ancho del país. Lo dominante es el apoyo a Velasco Ibarra a lo largo y ancho del país. Son escasos los eventos que muestran algún tipo de acción colectiva popular que evidencie demandas reivindicativas. Emergieron muy raras peticiones de naturaleza agraria, por lo menos he revisado El Comercio y El Día meticulosamente y casi no encuentro demandas agrarias. De hecho, la principal preocupación del sindicalismo en ese momento es conformar una central sindical, y va a ser justamente la conformación de la CTE el momento culminante de esa intención de la izquierda de configurarse como institución laboral representativa. Sin embargo, aparecieron eventualmente eventos disruptivos. Menciono dos eventos que muestran esta disrupción que apareció en la Revolución del 44. A fines de mayo del 44, es decir, en los momentos más álgidos, los trabajadores del ingenio San Carlos se tomaron el destacamento de los carabineros, los desarmaron y fueron con esas armas a rodear
la casa del administrador del Ingenio San Carlos. Sin embargo, luego de largas deliberaciones, los trabajadores devolvieron las armas y yo no sé en qué terminó el asunto. Pero finalmente es como que fue una rebelión dentro del ingenio, pero que fue controlada y paralizada. No, este evento habría que estudiarlo con más detenimiento. Solo tengo este dato por ahora. Pero hay otro dato insólito que me aparece ya en el mes de junio, muy avanzado. 23 leprosos se fugan del leprocomio de Quito, rompen las seguridades y desfilan con carteles pidiendo el mejoramiento de sus condiciones de salud. La policía les rodea y les lleva de regreso al leprocomio. Entonces, imagínense ustedes lo que podía haber significado que 23 leprosos desfilen por sus demandas en medio de estos momentos de agitación. Entonces, menciono simplemente estos hechos disruptivos que muestran que están saliéndose un poco de esta pauta que eran las movilizaciones a lo largo y ancho del país en apoyo a Velasco Ibarra. Entonces, pensando en si fue o no una revolución social lo que estaba en marcha, recordemos el clásico paradigma de Barrington Moore sobre las revoluciones campesinas. Bueno, para que se produzca una revolución democrática, dice Barrington Moore, tienen que existir necesariamente amplias movilizaciones campesinas de naturaleza violenta, ¿no?, que produzcan un cambio agrario radical, quebrando el poder de las élites terratenientes. Y digo, ¿eso ocurrió en el 44? Yo pienso que no. Entonces, se puede constatar que esas movilizaciones fueron bastante débiles en el 44. En los espacios de poder local me parece a mí que en cambio estaban ocurriendo elementos de mucha inercia del régimen anterior. En este sentido, podríamos estar pensando al estilo Tocqueville, que venían elementos de inercia de la situación anterior. Y elementos de sobrevivencia de la dominación étnica. Por ejemplo, hay un hecho que ha pasado muy desapercibido para los investigadores. A mediados de junio del 44 se expide por decreto ejecutivo una ley de conscripción vial. Y esa ley de conscripción vial no era más que un regreso a las formas de trabajo subsidiario del siglo XIX. Y el trabajo y la ley de conscripción vial siguió vigente hasta comienzos de la década del 50. Una huelga general se plantea en uno de sus puntos de demanda en el año 51, la derogatoria de la ley de conscripción vial. Finalmente concluye en la necesidad de que se desarrolle en el Ecuador un ministerio dedicado a los indígenas para civilizarlos. Él plantea explícitamente que es un problema civilizatorio el problema de los indígenas. Entonces, había una herencia de un pensamiento liberal en la izquierda ecuatoriana que estaba pensando que el tema indígena era un tema de naturaleza civilizatoria. Bueno, se ha hablado en algunos momentos sobre el tema del browderismo como una influencia nociva en la izquierda ecuatoriana en esa época, y efectivamente, ¿no es cierto?, en el año 43, Earl Browder, el secretario general del Partido Comunista Norteamericano, produce un documento donde plantea la necesidad de cooperación de los comunistas con el gobierno norteamericano, de los comunistas de América Latina. Y lo que decía Browder era muy importante porque Browder era el encargado de la Comintern para las relaciones con los partidos comunistas de América Latina. Y de pronto, de rebote, se me ocurre que esto podría ser una respuesta a por qué el FBI le daba tanta importancia a la vigilancia de los comunistas, no solo en el Ecuador, sino en todo lado, porque estaba luchando contra la Comintern. Entonces el FBI seguramente estaba pensando que estaba luchando contra la Comintern. Entonces, donde estaba mirando comunistas, estaba combatiendo a la Comintern. Entonces la Comintern se disolvió en el año 43. Entonces, pero de todas maneras quedaba una nueva organización fomentada por la Unión Soviética, que es el Cominform, que el Cominform era una institución que reemplazó a la Comintern. Entonces, Pedro Saad escribe en el año 43 un texto que se llama El Ecuador y la Guerra. Ese texto, El Ecuador y la Guerra, es muy ilustrativo de cómo Pedro Saad había producido una reinterpretación de la historia ecuatoriana.
y sobre todo Pedro Sad va a producir una visión, yo diría, herética en ese momento para lo que era la concepción de la izquierda ecuatoriana, porque Pedro Sad va a plantear el papel de García Moreno como un papel extremadamente positivo en la historia ecuatoriana. Pedro Sad sostiene en ese momento, en el año 43, que García Moreno hizo una inmensa transformación y que no pudo llevar esa transformación a donde debía llegar por la ausencia de un proletariado que fuera su auxiliar en la construcción de ese proyecto nacional. Ese es el planteamiento que hace Pedro Sad en el año 43. En el momento que se está constituyendo la Alianza Democrática Ecuatoriana. Entonces, el planteamiento de la revisión de la historia ecuatoriana era un planteamiento que se unía pues a esta idea broderiana de también bajar la guardia con Estados Unidos, de la confrontación con Estados Unidos, porque también este texto de Pedro Sad también plantea bajar el nivel de confrontación con Estados Unidos. Pero se basa en esta reinterpretación de la historia ecuatoriana. y sobre todo, lo importante del planteamiento de Brauder era que los partidos comunistas debían pasar a ser organizaciones más abiertas, menos secretas, y debían tratar de eliminar en lo posible el sistema celular y jerárquico clandestino. Es decir, ese era el planteamiento básico de Ernst Brauder desde el punto de vista de estructuras organizativas. Aquí se ha referido también en la mañana Germán Rodas a Manuel Agustín Aguirre. Manuel Agustín Aguirre ejerció la dirección del Partido Socialista efectivamente entre el año 41 al año 46. Entonces vivió el periodo central de la revolución del 44 y yo observo cómo Manuel Agustín Aguirre pasó de una entusiasta adhesión a Velasco Ibarra a una actitud vigilante y después a una crítica conceptuándolo como un líder fascista. Velasco Ibarra dice en el año 43 Manuel Agustín Aguirre dice de Velasco Ibarra en el año 43 que es un hombre de fuerte raigambre popular, acendrado patriota, honrado, progresista, cuya lucha continental por la defensa de los principios democráticos merece ser apoyada. Y además dice, es un símbolo de la unidad nacional. Eso dice Manuel Agustín Aguirre en el año 43. Pero habría que decir en descarga de Manuel Agustín Aguirre, eso decían la mayoría de líderes de izquierda y de otras corrientes en ese momento. Pero ya en el año 46, cuando ya se produce este viraje de Velasco Ibarra, Manuel Agustín Aguirre, en otro informe partidario, hace una caracterización, digámoslo así, relativamente tipológica de lo que está emergiendo en esa época, que considera Aguirre que está emergiendo el liderazgo fascista en América Latina. Entonces, homologa a Velasco Ibarra con Perón y con Villarroel, un dirigente boliviano, el presidente boliviano de esa época. Entonces, hace esta caracterización tipológica y dice lo siguiente: es refinado y cruel, usa la hipocresía, el doblez, el camuflaje y la coartada como sus armas predilectas, es traidor, esquinado y cobarde por esencia, trata de aparecer lo que no es y dice lo contrario de lo que piensa y siente. Por lo mismo, es aparatoso, teatral y falso. Su fuerte es la verborrea irresponsable, desarticulada, caótica, desorientadora, demagógica, el grito gutural y cavernario que asusta los instintos y pone al animal de pie. Es charlatán y vendedor de feria, hombre sin moral ni escrúpulos, jugador tramposo y con cartas sucias, trata de aparecer honrado y hasta santo. Esa es la definición que hace Manuel Agustín Aguirre en forma tipológica, ¿no? O sea, no dice esto es Velasco Ibarra, pero dice más o menos, para los buenos entendedores, estoy hablando de él. Bueno, yo creo que con estas referencias estoy pensando en que hay que empezar a darnos la vuelta a pensar en otros temas que son a veces molestos y de tema empírico y naturaleza empírica. Y yo pienso, por ejemplo, en cuál fue el peso real de las organizaciones políticas de izquierda en esta coyuntura. Un comentario del periódico El Día
sostenía en junio o julio, me parece, que el Partido Comunista tenía en Quito 50 afiliados. Eso dice el diario El Día. Entonces yo me quedé pensando, ¿y esto? 50 militantes del Partido Comunista en ese momento. Y de pronto el dato no está muy desencaminado, y de pronto Mark, con los datos del FBI, de pronto nos va a ayudar a ver si es que esto es así. Dice que son 50. No, bueno, en todo caso, en conversaciones personales con un militante comunista de la década del 50, con Patricio Cueva, él me comentó, luego de largas conversaciones que teníamos sobre la época de la década del 50, que era lo que conversábamos con Patricio Cueva, él me dijo que el Partido Comunista, cuando él ingresó al Partido Comunista, posiblemente no eran más de 100 miembros en Quito. Estoy hablando de mediados de la década del 50. Entonces el dato del día de pronto es desencaminado. De 50 miembros saltó a 100 miembros en un lapso de 10 años, al ritmo de 5 miembros por año, digamos. Entonces, tal vez, digamos, estos son datos importantes que necesitan ponerse en un balance de análisis de los partidos de izquierda. Sobre el Partido Socialista haría falta también hacer el mismo ejercicio, decir, bueno, ¿cuántos militantes había en los congresos? Bueno, en los congresos aparece un número de delegados, pero ¿cuántos militantes había en Quito? ¿Cuántos había en Guayaquil? ¿Cuántos militantes obreros? ¿Cuántos militantes campesinos? Es decir, ese tipo de datos nos hacen falta para poder redimensionar estas discusiones, ¿no? Es decir, y no quedarnos simplemente en la existencia de fuerzas políticas de izquierda. Y esto también vale para el análisis del Partido Conservador o el Partido Liberal. Sobre todo a mí me intriga que en la discusión que hemos tenido estos días no tenemos una imagen transparente de lo que eran los fraccionamientos del Partido Liberal. El Partido Liberal estaba fragmentado, profundamente fragmentado. También los conservadores estaban fragmentados. Entonces, pero ¿y cuál era su arrastre? Bueno, me dicen que termine. Bueno, para terminar simplemente quiero decirles que aparte de estos elementos de naturaleza empírica que me parecen importantes de tenerlos en cuenta para entender las estructuras de los partidos de izquierda, habría que dar un salto también a establecer perspectivas comparativas. Y creo que una perspectiva comparativa puede ser muy saludable con el caso guatemalteco de esa época. Curiosamente, en el mismo año 44 hay en Guatemala un proceso que también se llama una revolución, en el 44, en Guatemala, que va a culminar con los gobiernos de Arévalo y luego de Arbenz en grandes radicalizaciones en comienzos de la década del 50 y una reforma agraria muy radical en el año 53. Entonces, esta comparación podría ser también muy interesante para establecer puntos de vista complementarios. Bueno, yo con esto termino mi intervención. Gracias.